cinco papelitos que tienen ideas principales nada más. Van a notar que los chicos lo usan de apoyo. A la vez, nuestros monitores, acá en persona, también se saben la charla y ayudan si los chicos se traban, porque es difícil estar adelante de todo este público. Pero son unos genios, así que lo van a hacer bien. Bueno, ¿quién de acá se imagina su vida sin el celular? Levante la mano. Nadie. Yo sé que es una pregunta capaz muy frecuente, pero también es muy preocupante, porque yo estoy segura que la mayoría alguna vez sufrió por el uso del celular y son los mismos que podrían vivir sin él. Hay algo muy interesante que plantea un filósofo que se llama Eric Sadim, que él plantea que la relación entre los humanos y la tecnología cambió y le puso una fecha en 2007 con el uso o la aparición de los smartphones. Al principio, los celulares, o bueno, mejor dicho, sí, se podría decir, eran, o los elementos como, no sé, ponen las compus, eran meramente de uso pragmático, para buscar información. Pero poco a poco se fueron incorporando aplicaciones y algoritmos. Aplicaciones que antes, bueno, no sé, Google Maps, por ejemplo, que te dice cuál es la mejor ruta que debes tomar. Bueno, se fue transformando a otras aplicaciones que te fueron diciendo cuál era la mejor manera de vestirte, la mejor manera de actuar, cómo pensar, el mejor tipo de cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando vamos a un recital, ustedes ven a su alrededor y todos están grabando, absolutamente todos están grabando a su artista favorito. ¿Y por qué pasamos de ver a grabar o de recordar a grabar? Bueno, también porque la memoria de nuestros celulares nos promete el recupero de recuerdos, cuando en realidad lo único que nos vamos a acordar es de cómo se veía nuestro artista favorito en la pantallita de nuestro celular, dejando de vivir el presente. Y yo creo que muchos también lo graban y dicen, bueno, lo voy a subir a Instagram, TikTok. Y me gustaría meterme un poco más en el tema de las redes sociales, que nos las vendieron como un lugar donde nos podíamos expresar y donde éramos libres, interactuábamos con otras personas, encontrábamos amigos, bueno, es todo muy lindo hasta que aparece el botón de comentar. Gente que se esconde en el anonimato y que transmite odio, mucho odio, generando problemas en la vida real, como pueden ser, no sé, ansiedad, depresión, problemas alimenticios, también por todo lo que se divulga en las redes sociales sobre las imágenes de vida y cuerpos perfectos. Y también el tema de los likes. La valoración que le damos a una persona dependiendo de cuántos likes tiene. ¿Por qué yo subo un video y si solamente tuvo 20, 30 likes, lo borro? Me da vergüenza. Puede no pasarles, pero es el caso de muchos. Les voy a dar un ejemplo bastante claro. Hay una TikToker que la deben conocer todos, que es Charli D'Amelio. Fue como un boom en 2020. Ella llegó a los 100 millones de seguidores, creo que tenía 16, 17 años, y todos pensábamos que estaba en, no sé, en la mejor etapa de su vida. Todos queríamos tener ese tipo de vida. Pensábamos que ella tenía las mejores oportunidades. Bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera que después de mucho tiempo de trabajar en ella misma, pudo contar que cuando llegó a los 100 millones de seguidores fue lo peor que había estado mentalmente, que había atravesado depresión y lo que esta super exposición generó en ella, tras todos estos mensajes de odio, amenazas hasta de muerte, todo por mostrarse a ella bailando y haciendo nada, lo que muchos hacemos en redes. ¿Por qué nos importa más la vida de otras personas que no conocemos o de influencers que lo que pasa en nuestro entorno? ¿Por qué una chica que tiene, no sé, 10.000 likes en un video es más linda o vale más que nosotros, que tal vez tenemos 10 likes en nuestros videos? Y no tiene nada de malo. Y, por ejemplo, con lo que decía antes, ¿por qué nos importa más lo que pasa en las redes? ¿Por qué nos importa más la polémica
Tini, María Becerra, Emilia, que, no sé, una guerra mundial o bueno, muchas guerras están pasando hoy en día. Y no es solo cuestión de jóvenes, no solo nos pasa a nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo, que es mi abuela. Yo le instalé TikTok a mi abuela hace unos años y ella me agradece el día que yo le instalé TikTok. Me dice, gracias, Auro, la verdad, me cambió la vida, me encanta. Se la pasa scrolleando. Una persona de 80 años en su casa, que en vez de, no sé, hacer esos ricos postres que solía hacer, leer un libro, está viendo TikTok, las redes sociales. Y a su vez encontró aplicaciones en su celular que podían hacer los mandados por ella, que se los traían a su casa. Muchos dicen, no, qué bueno, no tiene que salir. Y si esa era su única excusa para salir, moverse, socializar. Bueno, por mucho tiempo yo también me creí y fui una víctima de las redes sociales, como lo es mi abuela, lo fui yo también. Y yo también me creí mucho de lo que me decían. No sé, que era muy enana, que mis bailes daban cringe. Y me afectó tanto que hasta borré un montón de mis videos de cuando era muy chica. Y yo creo que cuando alguien te hiere o pone un comentario negativo, habla mucho más de lo rota que está esa persona que realmente de vos o de lo que esté opinando. Entonces me gustaría hacer un pedido que es simple pero es urgente, que por favor dejen de compararse con lo que ven en redes sociales, dejen de aspirar a esa vida perfecta o esa imagen perfecta, a esa cantidad de likes, y que no interesa lo que pasa en la pantalla, sino lo que pasa en la vida real. Muchas gracias. Es muy normal en páginas de nuestra edad o en su edad, cuando están empezando a tener responsabilidades, tener que hacer tareas, empezar el gimnasio, hacer algún deporte. Procrastinar no es solo ser, como dicen muchos, ser un vago. Es elegir lo fácil por sobre lo difícil, por sobre lo que te lleva tiempo, por sobre lo que tenés que hacer sí o sí. Por ejemplo, una tarea, un trabajo. ¿Cuántas veces les pasó de estar un domingo, 12 de la noche, y tener que al otro día entregar un trabajo y vos no sabías nada? Te sentás, te pones a hacer un Word, un PowerPoint y decís, bueno, ahora media hora arranco, en 15 arranco. Te pones a ver TikTok, pasa el tiempo y te quedas dormido. Al otro día llegas al colegio y no tenés ni idea, no tenés nada para entregar, nada. La profe te da un changüí, te dice, bueno, lo puedes dar a la otra clase, no pasa nada, y en la otra clase tampoco tenés nada. También pasa en trabajos grupales, capaz todos tus compañeros hicieron lo que tenían que hacer, vos no hiciste nada, llega la hora de dar el oral, y cuando ponen tu diapositiva no tenés nada, y haces quedar mal a todo el grupo, rompes todo el trabajo que hicieron. Es por eso que no es que no tenemos tiempo, es que no sabemos organizarnos, no sabemos manejar el tiempo que tenemos. Preferimos hacer algo fácil por sobre lo que en realidad tendremos que hacer, nuestras responsabilidades. Por eso que más que nada a esta edad o la que están entrando ustedes, empiezan a tener las responsabilidades que no podemos dejar pasar. Hay oportunidades también que tenemos que hacerlas, aunque no nos guste, aunque sea lo difícil, aunque sea lo que nos lleva más tiempo, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, yo, experiencia personal, el año pasado iba a dar el examen de Cambridge, el FIRST, y dije, bueno, todavía me queda un año, lo doy el año que viene. Y bueno, dejé pasar el tiempo y ese año no lo di y ahora lo tengo que dar este año, pero con muchas más dificultades, porque estoy en sexto, por el viaje de egresados, porque hay muchas más fiestas, entonces va a ser el doble difícil, pero eso es culpa mía, fue por procrastinar. Por eso les quiero marcarles, quiero tratar de enseñarles que a veces lo difícil después te termina siendo más fácil el futuro. Si yo hubiese dado el examen el año pasado, ya ahora ya tendría aprobado y no tendría preocupaciones, o preocupación por ese examen. Es por eso que no tienen que elegir lo fácil por sobre lo difícil, sino que tienen que elegir lo que les conviene y pensar en cómo se van a sentir o qué va a pasar después de que lo hagan. Cuando esté por arrancar el gimnasio y digan, bueno, no, la semana que viene, o algún deporte, o estudiar para un examen, háganlo, porque después se van a sentir mejor. Yo dije que lo iban a arrancar la semana pasada, lo terminé arrancando ayer. Y
obviamente dejé pasar una semana, así como dejé pasar mucho tiempo. Entonces, lo que les quería decir es que no tienen que dejar de hacer las cosas porque sea más difícil o les lleve más tiempo. Y en vez de ponerse a mirar TikTok, hagan lo que les lleva tiempo o lo que es más difícil de empezar, porque después se van a sentir mucho mejor. Muchas gracias. Según la Real Academia Española, el fracaso es un resultado adverso o negativo. Pero, ¿realmente un mal resultado nos convierte en una persona fracasada? Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Margetto y estoy cansado de que la gente use la palabra fracaso tan fácilmente. Estoy cansado de porque algo no les sale a la primera o como ellos quieren, ya se sientan fracasados. Vivimos en una sociedad donde se cree que el fracaso es un mal resultado, es no conseguir lo que se quiere, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí, un mal resultado es parte del proceso. Pero el problema está en que el significado varía de cada persona. Por ejemplo, para ella, un mal resultado puede ser desaprobar un examen para el que estudió mucho. O para él puede ser perder un partido importante del deporte que juega. Pero si seguimos este criterio, podríamos decir que una persona tan conocida mundialmente como Lionel Messi, por ejemplo, es una persona fracasada porque perdió varias finales en su historia, en su carrera como futbolista. Bueno, claramente no, pero porque claramente no es un fracasado, porque a pesar de todas esas derrotas, él sigue intentándolo. Él siguió jugando, siguió consistiendo, y fue justamente esa decisión la que lo llevó a conseguir todo lo que hoy podemos decir que fue éxito. Entonces, ¿dónde está el verdadero fracaso? Desde mi punto de vista, el fracaso no está simplemente en un resultado, sino en la actitud ante este. Pero todo esto no lo digo como una idea así, que la tiro al aire. Lo digo por experiencia propia. Para darles un poco de contexto, yo soy arquero de handball hace más de 8 años y durante casi toda mi carrera jugué en el club del colegio. Yo compito en una federación que se llama FEMEVAL, que es la de acá de Buenos Aires. Y un día del 2023, mis viejos me llaman y me dicen que mi entrenador de ese momento me había mandado un proyecto que armaba FEMEVAL para juntar a los 25 mejores jugadores de la provincia. Yo al principio no sabía si ir, pensé, ¿realmente estoy listo para esto? Pero aún con todo ese miedo que yo tenía, fui. Entrené, yo sabía que era un arquero, pero sentía que tenía que demostrarlo todo de vuelta. Fueron pasando los entrenamientos y los recortes de jugadores. Y uno de los entrenamientos, un día, mi entrenador me llama personalmente y me dice que había quedado entre los mejores jugadores de la provincia, entre los 25 mejores jugadores de la provincia. Me acuerdo de la emoción de ese día, no lo podía creer. O sea, pensé que todo ese esfuerzo que había hecho, pensé que había valido la pena. Pero luego de unos meses, entrenando con esos otros 24 jugadores, llegó un momento importantísimo en mi carrera. De esos 25, tenían que elegir a 16 para ir a representar a la federación para competir contra otras provincias de todo el país. Uno de los entrenamientos antes de ese viaje, el entrenador da la lista. Estábamos todos ahí sentados, esperando. Y el entrenador, con la lista en la mano, empieza a nombrar. Nombre tras nombre, y el mío no aparecía. Al principio pensé, bueno, ya va a llegar. Después dudás y hasta que en un momento entendés que no va a llegar. Y sí, no llegó. Pero
ahí sentí que había fracasado, pero tampoco tanto. Pero igualmente seguí entrenando, seguí yendo. Tal vez no con las mismas ganas que antes, pero seguí yendo. Unos meses después de este viaje surge otro torneo, pero este era más importante, un torneo sudamericano, poder representar a la selección. Y sí, ese tampoco quedé. Pero ahí sí, realmente sentí que había fracasado. Pero no me quedé ahí, seguí yendo, seguí intentando, seguí entrenando. Hasta que casi a fin de año, cerrando el proyecto FEMEVAL, sucede algo que realmente no esperé. Un jugador del SAC Lomas me dice que su entrenador me había visto jugar y que quería que me vaya a probar al club. Para los que no entienden, yo en ese momento jugaba en un club de la tercera división y el club que me habían llamado era un club de la A. Al principio dudé de ir, pensé que no estaba preparado, pero ahí entendí una cosa, que si me habían llamado era por algo. Entonces fui, entrené y esta vez sí quedé. Entonces, cuando miro para atrás, pienso, ¿realmente todo esto fue un fracaso? ¿O fue justo lo que necesitaba para poder llegar a donde estoy hoy? Las personas que logran el éxito no son las que nunca se equivocan, son las que aprenden, son las que se adaptan y siguen adelante. En cambio, hay muchas personas que se quedan en el error, pero no porque no pueden seguir, no porque no pueden seguir intentándolo, es porque dejan de hacerlo. Por eso, la próxima vez que algo no te salga como vos esperabas, no te preguntes si fracasaste. Preguntá qué puedo aprender de todo esto. Porque al final no importa cuántas veces te caes, sino cuántas te levantás y seguís intentándolo. Muchas gracias.